Hola chicos, ¿cómo están queridos alumnos del segundo curso? Bienvenidos a este encuentro de lengua castellana y literatura. Quien les saluda una vez más la profe Irma Domínguez desde Alto Paraná. El día de hoy dando un tema que ya habíamos tomado en clases anteriores. Pero vamos a pasearnos un poco por esto, observar la imagen de... Ni que fueras mi tesis, dice ella. En este caso, ¿qué nos quiere referir con esta imagen? ¿Alguna vez escucharon hablar de la tesis? ¿Se acuerdan que en una de las clases anteriores habíamos hablado de la tesis? ¿Qué tipo de texto es la tesis? Justamente la tesis es un texto que se utiliza ¿para qué? Cuando una persona está por culminar una carrera de grado o de posgrado, entonces suele presentar como un trabajo final. A ese tipo de texto se refiere Mafalda. Muy bien. ¿Y a qué tipo de texto corresponde la tesis? Dentro de la tipología textual, entonces vamos a recordar que la tesis es un texto científico, de rigor científico, ¿sí? Muy bien. Recordemos entonces que los textos científicos tienen como finalidad informar sobre temas técnicos o difundir los resultados de investigaciones especializadas, ya sea en el área de la ciencia. Generalmente en ellos se emplea la descripción y la argumentación y utiliza un lenguaje especializado, utiliza palabras de uso especializado, ya sea en ciencias naturales, matemáticas, salud, ¿verdad? Ciencias exactas, lo que sea. Entonces no utiliza ese lenguaje coloquial que usamos día a día. Este también respeta la estructura, porque vamos a ver que estos textos tienen ciertas estructuras. Generalmente cuenta con una introducción, desarrollo y conclusiones. Todo esto, por supuesto, con claridad y objetividad. Entre la clasificación de los textos científicos vamos a encontrar los divulgativos, los especializados, los didácticos. Y hay que recordar que estos textos tienen ciertas características. ¿Cuáles son esas características? Acabamos de mencionar su lenguaje especializado, se caracteriza por ser objetivos, por su temática, por la claridad, ¿verdad? Muy bien, entonces esas son las características. Bueno, ¿qué es la coherencia y la cohesión? Estas sí son las propiedades textuales. Coherencia, ¿qué quiere decir? Que tenemos que tener un hilo conductor. Las ideas deben estar relacionadas unas con otras. Habrá una idea, un tema, y de ese tema se van desprendiendo los subtemas. La cohesión es el uso adecuado de los conectores. ¿Se acuerdan de la clase anterior de los conectores? ¿Estamos? Bueno, ahora tenemos una tarea. Debemos redactar un texto de divulgación científica con el tema vacunas contra el COVID. ¿Cómo vamos a redactar ese texto? Repasemos nuevamente qué es un texto de divulgación científica, qué es un artículo de divulgación. Para ello, debemos primeramente aclarar qué significa divulgar. Y divulgar significa publicar, extender, poner al alcance del público algo. ¿Con qué objetivo? Este objetivo puede ser científico, educativo, literario. Y todo esto va a depender del público y el contexto al cual nos vamos a dirigir.
¿Para qué divulgar? Bueno, varias son las intenciones de este tipo de texto. Entonces puede ser enseñar, divertir, identificar vocaciones, el conocimiento científico, informar y crear, cultura científica, combatir pseudociencias. Pseudociencia que aquí llamamos pseudociencia, aquello que hoy día está muy de moda justamente. Bueno, ¿cuáles son las características del texto divulgativo? Lenguaje cotidiano, contenido interesante, contextualizado. Conceptos científicos relacionados con situaciones cotidianas, recursos gráficos, pocas referencias. ¿Está? ¿Cuáles son los puntos principales? El tema, el contenido, la estructura y su forma. ¿Sí? Vamos a tener en cuenta algunas recomendaciones. Primeramente, debemos pensar siempre en el lector antes, durante y después de escribir el artículo. Otra cosa, la claridad y la coherencia en la redacción. Claridad, coherencia en la redacción. Contenido interesante y creativo. Contextualizar la información. Atraer a mi realidad, ¿verdad? O a la realidad del escritor. Evitar términos técnicos, siglas y abreviaturas. ¿Por qué? Porque es un texto de divulgación que va a ser para un público general. ¿Sí? Aquí tenemos un ejemplo de texto de divulgación. Aquí tiene que tener un título. Recordemos que el título siempre debe ser llamativo para que las personas quieran leer. El autor, aquí el autor del texto, el resumen de qué va a tratar el texto, desarrollo interesante del tema. Y aquí tenemos la fuente, de dónde obtuvimos la información. Eso es muy importante hoy día, nombrar la fuente a la cual estuvimos recurriendo. ¿Está? Aquí tenemos otro ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, usa gráficos. Puede ser así también el texto. Bueno. Ahora bien, para darles una idea, queremos hablar de las vacunas. Tenemos que investigar. Por ejemplo, empezamos por saber qué son las vacunas, cuáles son las vacunas contra el COVID, por ejemplo. Aquí podemos ir enumerando cuáles son. Tenemos la Pfizer, la Moderna, la AstraZeneca, la Janssen, la Sinovac, la Sinopharm. Y ahí nosotros vamos a averiguar, vamos a ver quiénes, por ejemplo, fueron los que fabricaron estas vacunas, cuáles son los beneficios que tiene cada una de ellas, ¿verdad? Todo eso nosotros podemos averiguar. Acá vamos a ver, por ejemplo, la Pfizer, que tiene beneficios, ha llegado a ser una vacuna con el 95% de efectividad, dice. Su fabricante fue desarrollada por la empresa BioNTech y el gigante farmacéutico estadounidense Pfizer. Y el país de oferente, que es el país en Alemania, ¿sí? Luego tenemos la otra vacuna, que es la Moderna, y vemos también cuáles son sus beneficios. Demostró tener una efectividad del 94,1% en la prevención de casos de COVID, dice. Su fabricante es la compañía biotecnológica estadounidense, llamada también Moderna, como su nombre, y el país oferente Estados Unidos. Y así nosotros podemos ir preparando un bosquejo, ¿verdad? Aquí tenemos la AstraZeneca, que es su país oferente, es el Reino Unido. Su fabricante, su creador fue un sueco británico en asociación con la Universidad de Oxford. Y sus beneficios, el beneficio de la AstraZeneca es que el sentido del beneficio se transporta
a una perspectiva colectiva y al razonamiento es más complejo, dice. Luego tenemos la otra vacuna, que es la Janssen, y esta vemos que su país oferente es Europa. Dice fabricante, la Agencia Europea del Medicamento, EMA. Sus beneficios: da una protección del 67% frente a la COVID 2 semanas después de haberse inyectado. Como pueden ver, entonces nosotros ya podemos aquí tener un panorama de todas las diferentes vacunas que fueron fabricadas para combatir el COVID-19. Aquí tenemos la otra, la Sinovac, que sus beneficios, según sus creadores, ha demostrado ser efectiva y segura para prevenir la enfermedad. El fabricante dice que la vacuna producida por la empresa biofarmacéutica Sinovac, y el país oferente es Pekín. ¿Está? Y por último tenemos la otra vacuna, que es la Sinopharm. Ella es del país de China, procedente de China. Su fabricante dice que es desarrollada por la unidad Pekín o Sinopharm o Grupo Farmacéutico Nacional de China. ¿Y cuál es el beneficio? Según ellos, la seguridad, eficacia y calidad de la vacuna. Bueno, como pudimos ver, entonces aquí tenemos un esquema. Y eso es lo que nosotros, antes de redactar nuestro artículo científico de divulgación, tenemos que preparar un esquema. ¿Está? Muy bien, una vez que yo haya preparado el esquema, procedo a la escritura. Para apoyarme un poco en lo gráfico, yo agregué esta imagen, ¿verdad? Para darle un poco más de color también a mi texto. Entonces ustedes también le pueden agregar una imagen a su texto. De aquí les escribí yo la importancia de las vacunas. Y dice: si ha habido una herramienta para el ser humano que ha prolongado la expectativa de vida, ha sido la inmunización con vacunas. A modo de introducción, ¿qué son las vacunas? En términos simples, las vacunas son medicamentos biológicos que, aplicados a individuos sanos, provocan la generación de anticuerpos que actúan para proteger al organismo en caso de entrar en contacto con agentes infecciosos. Y así, a lo largo de la historia, su administración ha conseguido controlar enfermedades como la viruela, sarampión, poliomielitis, tétanos y hepatitis B, que antes resultaban epidémicas. Aunque para su elaboración se contempla un lapso de tiempo prolongado hasta décadas, en algunos casos la pandemia actual ha demostrado ser una excepción, coincidieron los expertos. Esto vamos a sacar porque esto es un borrador, entonces aquí yo quiero borrar esta parte, considero que está de más. ¿Sí? Aquí hay esto es a modo de introducción, ustedes pueden ir enriqueciendo estas ideas, nada más para que ustedes tengan un panorama. En esta parte yo describo qué son las vacunas en el tiempo. Entonces ustedes pueden explayarse, pueden utilizar hasta aquí. Después dicen, bueno, a partir de aquí ustedes ya pueden agregar su opinión, pueden ir poniendo, dicho sea de paso, que actualmente contamos con tal variedad de vacunas, y ahí nombrar las diferentes vacunas. ¿Está? Espero que puedan realizar este trabajo. Yo les estaré compartiendo este enlace de esta parte. Si ustedes pueden, aquí yo les muestro, este es lo que yo les voy a copiar el vínculo, le voy a estar compartiendo en el grupo para que ustedes le den continuidad a esta parte de la redacción. Al acceder al enlace, ustedes estarán aquí y yo estaré viendo la actividad realizada por cada uno de ustedes. Bueno, espero que puedan realizar la actividad. Muchísimas gracias. Hasta pronto, chicos. Un abrazo.